Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy por excepción, aunque estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, vamos a hacer un salto a la carta de Romanos capítulo 14 a petición de un hermano que me pidió que estudiara y explicara este capítulo, ya que es un tema bien polémico, bien delicado y él lo necesita, así que por él lo voy a hacer. Vamos a leer hoy el capítulo 14 de la carta de Pablo a los romanos. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy vamos a leer, Señor, que hoy vamos a explicar. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú me ayudes, Dios mío, ya que es un tema polémico, un tema delicado, Señor, y que tú me des mucha sabiduría y revelación de lo alto para poderlo explicar de la manera más clara, Señor, para que todos lo puedan entender según lo que tú pongas en mi boca. Pon tus palabras, Señor, en mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Romanos 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Gloria sea al Señor. Un pasaje bien largo y con muchas verdades espirituales, pero con un tema en común que es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy. Así que para poderlo estudiar bien, vamos a irlo viendo por secciones. En la primera parte, Pablo nos está diciendo que nos recibamos los unos a los otros, aún sabiendo que pensamos diferente. Es decir, que no debemos estar contendiendo los hermanos sobre opiniones. Y es que Dios a cada uno nos ha dado una manera única de pensar, y aunque su palabra es la misma y es verdad, nosotros no la vamos a ver exactamente igual, porque estamos influenciados no solamente por la palabra, sino por nuestra crianza, por nuestra sociedad, por nuestra cultura. Por lo tanto,
tanto, aunque la palabra de Dios es única y la interpretación perfecta de ella también es única, Dios sabe que nosotros vamos a tener diferencias de pensamiento y diferencias de opiniones, ya que, como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede clamar saber 100% todas las cosas exactamente como son, y debemos respetar mucho la opinión de los hermanos. El Señor no quiere que estemos contendiendo de opiniones acerca de cosas que no son esenciales para la salvación. Y el tema o los temas que se mencionan aquí, como es la comida, como es los días que se guardan o no se guardan, no son temas esenciales para la salvación, porque la salvación de nuestra alma no es por lo que comemos ni por los días que guardamos o dejamos de guardar. Nuestra salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos debatir con una persona acerca de la fe para ayudarle a derribar argumentos que lo alejan de Dios, que le ponen incredulidad en su corazón, para que crea en el Señor Jesucristo. Pero entre nosotros, entre los hermanos, a Dios no le agrada que estemos contendiendo con cosas que no son esenciales, y para Dios estas cosas no son esenciales, porque, como dijo Pablo en este pasaje, el reino de Dios no consiste en comidas, ni en bebidas, ni en días de fiesta, ni en cosas externas. El reino de Dios, como dijo Pablo, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo y es amor. Son cosas espirituales. Como siempre he dicho en muchos de mis videos, entiendo de todo corazón que Jesucristo, nuestro Señor, vino a elevar todo lo que nos enseñó en el Antiguo Testamento a través de Moisés y de los patriarcas a un nivel espiritual. De hecho, Él lo dice explícitamente. Él dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En el Antiguo Testamento, adulterio se consideraba el acto físico del adulterio. Pero Jesús dijo: pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Es decir, que Jesús vino a elevar todo lo que enseñó desde el plano físico para el pueblo de Israel a un plano espiritual. Lo mismo también dijo cuando dijo: oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si odias a tu hermano, que si lo llamas necio, que si lo llamas fatuo, ya estás cometiendo homicidio en tu corazón. Por lo tanto, ahora toda la justicia que antes era física, Jesucristo vino a llevarla a un plano espiritual. Por eso es que Pablo dice que él no considera que ningún alimento sea inmundo en sí mismo, sino que en el Antiguo Testamento Dios hizo esta diferencia entre animales puros y animales impuros. Le puso una dieta al pueblo de Israel, ya que sea por salud o simplemente para que ellos aprendieran a hacer diferencia. Algunas cosas podían comerla y otras no podían comerla, y Dios tendría sus razones específicas para ellos en aquel momento. Sin embargo, los romanos y los gentiles no tenían esta cultura, no tenían estas enseñanzas, y cuando se hizo el concilio en el libro de los Hechos, entre las decisiones que se tomaron para los gentiles, se consideró que los gentiles no debían ni necesitaban guardar todas las cosas y todos los mandamientos que se puso para el pueblo de Israel como nación. Hay leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento que tienen un contenido completamente espiritual, y hay algunas leyes que son completamente físicas para el pueblo. Sin embargo, todos los mandamientos de Dios tienen un trasfondo espiritual. Por eso yo llego a la conclusión de que lo que antes el Señor enseñó acerca de los alimentos, que algunos eran puros y otros impuros, al nosotros llevarlo a un plano espiritual, más bien se refiere a lo que vemos con nuestros ojos, a lo que oímos con nuestro oído, porque esas cosas espirituales alimentan nuestra alma, alimentan nuestro corazón y se quedan allí guardadas, y luego de la abundancia del corazón habla la boca. Así es como yo veo que debemos guardar esos mandamientos de los alimentos de una forma espiritual y no de una forma física. Sin embargo, hay muchas personas que creen y están convencidos de que como hijos de Dios tenemos que comer solamente aquellos alimentos que Dios le dijo al pueblo de Israel que eran puros. Sin embargo, Pablo nos está diciendo que no debemos estar contendiendo sobre opiniones, porque el diablo lo que quiere es eso, ponernos a discutir
unos con otros, porque Jesús dijo que ninguna casa dividida contra sí misma prosperará. El Señor nos unió y oró para que fuéramos uno solo, pero Él sabía que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos opiniones diferentes, pero el amor es el vínculo perfecto que lo une todo. Es como en un matrimonio. El hombre y la mujer son seres tan diferentes físicamente, psicológicamente, y Dios los manda a unirse en una sola carne y a formar una unidad, y muchas veces están en desacuerdo, tienen opiniones diferentes, sin embargo los une el vínculo del amor. Y de la misma manera, aunque tengamos hermanos que piensen diferente a nosotros, no debemos estarnos separando por esos pensamientos, sino debemos unirnos en el amor, siempre y cuando, vuelvo y repito, no sean cosas esenciales, cosas que tienen que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sea físico, todo lo que sea externo, no es esencial para la salvación, y no debemos andar juzgando lo que otros hacen, la manera en que se alimentan, la manera en que viven. Dijo el apóstol Pablo en este mismo pasaje de que todos nosotros daremos cuenta delante del tribunal de Cristo, y que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. De manera que la persona que se alimenta de una manera específica, que no come algunos alimentos y lo hace para Dios y adora a Dios de esa manera, pues entonces está sirviendo a Dios así. Pero aquella que no hace diferencia entre los alimentos y que entiende que para este tiempo Dios nos ha dado leyes espirituales que elevan la justicia a un nivel espiritual, pues tampoco debemos estarla juzgando ni condenando. No debemos menospreciar, como dice Pablo, al que no come, ni tampoco juzgar al que come. Lo mismo pasa con los días de la semana. Hay personas que dicen que hay que guardar el sábado específicamente, porque así es como lo guardaba el pueblo de Israel, y esas personas no debemos menospreciarlas, pero tampoco la persona que cree eso debería estar juzgando a los hermanos que ven todos los días iguales, porque el amor nos debe unir en estas cosas que no son esenciales. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Que nos consideremos los unos a los otros y que no le pongamos tropiezo a nuestros hermanos. Eso quiere decir que si yo tengo un hermano o una hermana que no come determinadas comidas cuando va a mi casa, que es vegetariano o que no come carne de cerdo, yo no debo estarlo tratando de convencer de que tiene que pensar igual que yo sobre estos temas que no son esenciales para salvación, sino más bien no ponerle tropiezo. Si es vegetariano, pues ese día hacemos una comida vegetariana para todos. Si es una persona que no come carne de cerdo, pues ese día no cocinamos carne de cerdo. Lo mismo pasa con las bebidas. Hay personas que dicen que tomar un poquito de vino o un poquito de alguna bebida es pecado. Pues entonces, si la persona lo piensa de esa manera, pues delante de esa persona no debemos hacerlo, ni debemos contender con esa persona para convencerle, pero tampoco podemos menospreciarlo, ni la persona que es así puede menospreciar a aquel que sí hace determinadas cosas porque cree que no sean pecado. El apóstol Pablo dice claramente que cada cual esté convencido 100% en su corazón de lo que hace, porque lo que se hace con fe es aprobado delante de Dios, pero lo que no proviene de fe es pecado. Así que si para ti comer o tomar algo está mal, pues no lo hagas. No lo hagas porque en tu caso no lo haces con fe y es pecado para ti. Pero si ves que otro hermano lo hace y entiende que está bien, tampoco lo condenes, tampoco lo juzgues, encomiéndaselo al Señor. Dios no quiere que estemos contendiendo sobre opiniones. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, que nos consideremos, que nos pongamos en el lugar del hermano y no seamos tropiezo, sino que estemos unidos en el gozo, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como dijo el apóstol Pablo, no destruyamos la obra de Dios por cosas que no constituyen el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual, no es físico. El reino de los cielos se va a manifestar en lo físico cuando venga nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, pero el reino de los cielos ya está aquí a través del Espíritu Santo, a través de los hijos de Dios, y
se manifiesta a través de la justicia en el Espíritu, la paz en el Espíritu, el amor y el gozo. Amémonos los unos a los otros, respetemos las opiniones que tenemos los unos a los otros y estemos convencidos cada cual de nosotros en nuestro corazón de cómo creemos y delante de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, un día daremos cuenta y no somos quien para condenar el siervo ajeno. Para su Señor está de pie o para su Señor cae. El apóstol Pablo hace mucho hincapié en esto de que Jesucristo es el Señor. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus esclavos, somos sus criados, como dice aquí. Por lo tanto, tenemos que cada uno de nosotros buscar la manera de agradar a Dios según lo que estemos convencidos en nuestro corazón. Bueno, espero que sea edificante para ti esta palabra. Ya sabes, no te pongas a contender con tus hermanos sobre opiniones, sino ama a tu hermano, acéptalo, compréndelo con sus diferencias, porque así es como verdaderamente estaremos agradando a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios mío, gracias por esta palabra. Gracias porque tú hoy nos has enseñado, Señor, que no debemos darle una importancia demasiado grande a cosas que no son esenciales para la salvación, cosas que no son el reino de Dios, porque como tú dices en esta palabra, Señor, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en lo espiritual, en la justicia, en la paz, en la fe, en el amor, Señor. Ayúdanos a discernir esto, ayúdanos a saber en cada momento cómo comportarnos correctamente y no ponerle tropiezo a nuestros hermanos, sino amarlos y respetarle sus opiniones, aunque sean diferentes a las nuestras. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Chao.